El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate. El día de hoy tenemos, el honor de contar con la presencia de la doctora Rocío González Pereira, doctora en Sociología y en Economía. Es un honor, doctora. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. A mí me da mucho gusto estar aquí en este programa Dialéctica y tratar de elucubrar, resolver temas de actualidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Pues bueno, para recordarle a todo el público la dinámica y la esencia de este programa. La dialéctica es la metodología utilizada por Karl Marx en sus obras, concretamente El Capital. Y consiste en enlazar conceptos de filosofía, de economía y política, es decir, cómo interactúan unos con otros modificando la realidad. En este caso, vamos a confrontar la sociología y el derecho, y el derecho del trabajo, y cómo ha sido moldeado de una forma que el hombre salga beneficiado, invisibilizando muchas formas de violencia contra la mujer. De aquí que deriven estructuras y superestructuras que perjudiquen sistemáticamente a las mujeres y las vayan rezagando en su progreso económico. Para lo cual, pues desde luego es importante compartir cierto marco teórico del cual su servidor va a partir, para que la doctora también me dé su punto de vista, y luego vamos a abordar la problemática del trabajo infantil femenino. Dicho lo cual, pues vamos a dar inicio. El socialismo, pues ya lo hemos abordado amplísimamente, pero nunca será suficiente. Es una corriente económica y política iniciada en el siglo XVIII en Francia, que buscaba la exaltación de la clase oprimida, de la clase proletaria. Sin embargo, su verdadero auge inicia con las publicaciones de Karl Marx y Friedrich Engels, concretamente con el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista ya se lanza la afirmación de que en la revolución comunista no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Sin embargo, la riqueza se iría articulando con mayor claridad en el capital. En el capital ya es cuando ya vemos este método aplicado, porque él ya empieza a enlazar economía, es decir, seguir el rastro del dinero para poder identificar causa y consecuencia. ¿Por qué esta medida así? ¿Por qué el estado de cosas es el que existe? Ahora bien, el segundo célebre socialista es Friedrich Engels, que brilla por luz propia, y en su momento ya les compartiré sus análisis económicos. Pero en este caso tenemos a la Sagrada Familia, que escribió extensamente sobre cómo el desarrollo de la sociedad de clases fue la base de la opresión de las mujeres. Lo señaló con el aumento de la propiedad privada. Y también cómo las estructuras fueron diseñadas para que los hijos varones fueran los que heredaran la propiedad, y las mujeres terminaran siendo empleadas de sus esposos. Posteriormente tenemos a Christine Delphi, que comienza a argumentar que es una institución extremadamente violenta que perpetúa la opresión de las mujeres por parte de los hombres. Y es aquí donde comenzamos. ¿Qué utilidad y qué relevancia tendría el socialismo marxista para el estudio del feminismo? ¿Por qué tendría relevancia, doctor? Bueno, hay que destacar que en este inicio del feminismo, que ya tú lo comentabas, hay algo muy, muy importante en estos movimientos que yo creo que hay que reflexionar. Bueno, ya acabamos de pasar el 8M, que le llaman de a las feministas, y ha tenido en los últimos años una relevancia y un movimiento muy característico. Si bien hay que destacar, hay que conocer bien el origen de estos movimientos. Y voy a hacer una parte fundamental de una relatoría, porque uno dice, bueno, ¿dónde empieza este feminismo, no?
y empezó en San Petersburgo con el movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres, fíjense, ese es algo muy importante con el movimiento socialista, es decir, que desde el socialismo inició el movimiento feminista, ¿no? Claro. Ahí es una clave muy importante, porque eso, bueno, entonces empieza en 1917 con el movimiento en San Petersburgo. Después, Vladimir Lenin declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, agradeciendo al movimiento feminista de estas mujeres obreras, y por lo tanto ahí inicia el nombre, se puede decir que es el antecedente y el semillero de esos movimientos. Ahora, y de ahí hay magia del capitalismo, porque transformaron un día de protesta del trabajo en una fecha muy mercantilizada. Y entonces eso es lo interesante y la primera magia del capitalismo. De entrada, desvirtuar el 8M, que fue, como usted lo dice, fue declarado por Vladimir Lenin en agradecimiento al movimiento de las mujeres trabajadoras. Y esto es súper importante porque ya desde los pensadores socialistas ya se le estaba reconociendo el carácter de igual a la mujer en el trabajo, bueno, más bien por su participación en la maquinaria productiva, y en consecuencia se le estaba ya reconociendo la igualdad. Eso es pues el primer antecedente, o sea, nace del socialismo más recalcitrante, más rojo que el mundo ha visto y que probablemente vea, que es el de Vladimir Lenin, porque ahí, nada más dicho, o sea, un paréntesis, se comieron ciertas lecturas de Marx y de Engels, que ellos querían aplicarle el socialismo más estricto, y el propio Marx y el propio Engels dice, aquí cada quien va a aplicar el socialismo como sus condiciones materiales y temporales lo permitan, y en cambio Vladimir no. Vladimir dijo, vamos a aplicar el socialismo tal cual lo dice el manifiesto comunista, lo que implicaba la toma de los medios de producción y la revolución. Pero bueno, dicho eso, es un comercial. O sea, es un comercial, pero vamos a retomarlo para no desviarnos, porque me voy a desviar a la filosofía. Entonces, nace con Vladimir Lenin en Rusia, en San Petersburgo, y le concede el 8M y agradece el apoyo del movimiento feminista para la revolución. Sí, claro. Esto es muy importante porque desde el socialismo surge esta visión de la igualdad. Después se viene en la segunda ola, se viene el feminismo de la segunda ola, y ahí se retoma el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por la ONU, pero ya en la antesala, se puede decir, del movimiento en Europa. Y le quita el Día de la Mujer Trabajadora. Claro, y después está, en este caso, en la ONU, retoma como el Día Internacional de la Mujer. Pero le quita el apellido de la mujer trabajadora. De la mujer trabajadora, claro. Es decir, ya en Occidente, no hay que demeritar los movimientos en Estados Unidos y la tragedia que sucedió en torno a ponerle el Día Internacional de la Mujer. No hay que demeritarle, pero sí se quita esa parte que es fundamental, porque ese es el núcleo, esa parte de trabajadora es el núcleo central del movimiento inicial en San Petersburgo y de los países europeos que se unen a ese movimiento. Ok, entonces sí hemos podido rastrear cierto antecedente a las bases filosóficas que nos brindan los socialistas. En ese sentido, me permito citar a Cristina Delphi, que señala que desde la filosofía y economía marxista empieza a explorar la opresión que ejercen las clases, es decir, la clase burguesa sobre la proletaria, y además a esa hay que agregarle la del patriarcado, que esa es la siguiente que no hemos visto, no hemos abordado. En el sistema patriarcal, sostiene Delphi, que la heterosexualidad y por extensión la pareja hombre-mujer no es una preferencia sexual individual, sino es una institución socialmente construida que mantiene el dominio masculino. Y eso se demuestra por la forma en cómo se les obliga y condiciona a las mujeres a contraer matrimonio y ser madres para que su trabajo se pueda explotar. Claro. Si vemos esta trayectoria de los movimientos, podemos ver que el lema del movimiento feminista en San Petersburgo en 1917 fue paz y pan.
paz y pan. Paz, O sea, paz. es decir, esto es muy importante porque da este principio, ¿no? de estas manifestaciones, Okay. de estos movimientos sociales importantes, y bueno, fue la parte inicial, en un contexto histórico determinado. Ajá. Pero posteriormente, ya bueno, ya en la segunda ola del feminismo, bueno, ya surge el derecho al voto, la igualdad efectiva, ¿sí? La libertad del cuerpo, ¿sí? Bueno, surgen estas consideraciones importantes, y por lo tanto, bueno, ahí se da también otra parte fundamental. Ahora, si ya nos vamos desde el inicio, podemos pensar que en México cómo surge, ¿no? Ya dimos esta parte, este vuelvo, y en México cómo surge. Surge en la parte igual de las izquierdas. De las izquierdas, claro. Sí, no. Surge con esta, en los 40, los 50, los 60, el 70, que tuvo el auge, pero aquí hay algo muy importante que Marta Lamas, en el texto de Miradas Feministas, hace todo ese recuento como activista. Y señala esas características que tuvo los movimientos feministas en México, con esta teoría marxista. Esto es muy importante, de académicas, de estudiantes, principalmente fue en las universidades, ¿no? Estudiantes que retoman este movimiento con una visión también de igualdad, que retoma la izquierda. Pero todo desde el sustento teórico, o sea, todo con perfectos argumentos, con más argumentos económicos y filosóficos. Claro. Desde luego, o sea, no es un feminismo desinformado, y eso sería lo primero que yo buscaría cultivar. Usted es catedrática, y desde entonces, y es pregunta obligada ya en este espacio, ¿cómo lo impulsaría usted desde su cátedra? ¿Cómo lo impulsaría el cultivo de la conciencia filosófica y política, pero para hacer un feminismo crítico? Porque no nada más es ir a destruir. Claro que tienes legitimísimos derechos para hacerlo, porque es una consecuencia de toda la opresión que ha sufrido la mujer, pero me parece que para llegar a ese punto también necesitamos mínimo esto, ¿no? Es tener este recorrido. Yo dudaría, cuestionaría qué tanto las manifestantes conocen todo este recorrido que usted nos acaba de dar. Entonces, ¿cómo usted lo impulsaría en su cátedra? Bueno, inclusive que yo he dado materias sobre estudios de género, empiezo por esos feminismos, ¿no? Porque hay varios tipos ya de feminismo. Ya se abrieron varias cosas hasta llegar al feminismo postmoderno. Al postmoderno. Bueno, pero estamos con el moderno, ¿no? Pero en la parte fundamental que señalas, Andrés, es importante, porque antes del movimiento había que estudiar, ¿no? Había que analizar. ¿Por qué estoy aquí, no? Sí, cuáles son las perspectivas de cada movimiento y bajo qué condiciones el movimiento está. ¿Qué fundamentos teóricos tiene un movimiento? Totalmente. Porque hay un feminismo radical, sí, pero no es el total de los feminismos. ¿No? Y hay otra... ¿Y qué lecturas usted pues diría, a ver, sería como de cajón para el feminismo? Porque incluso muchas personas se han atrevido como a deslegitimar la lucha de las mujeres, diciendo, pues, ajá, ¿qué te quejas, no? Y realmente ni siquiera saben cuál es el agravio en general, ¿no? Porque puede ser un agravio que es con el que empezamos, el económico. Yo como mujer tengo doble desventaja, porque además de trabajar aquí, tengo que llegar a trabajar a mi casa. El segundo agravio es el sexual, desde luego. Entonces, ¿qué lecturas le recomendaría a la feminista que pues nada más está acudiendo por el puro TikTok, ¿no? O sea, sí, tenemos todo el derecho de ir, por supuesto, pero necesitamos algo más, ¿no? Y eso es lo que venimos a ofrecer aquí. ¿Qué le enseñaría a usted? ¿Qué libros? Hay varios textos clásicos, yo creo que del feminismo en México, para empezar. Hay un texto de los feminismos, que ya aquí cité, de Marta Lamas. Los feminismos de Marta Lamas. De Marta Lamas.
Teresita de Laurentiis, Marcela Lagarde, hay muchas feministas también importantes en el Instituto de la Mujer en la UNAM, porque en los feminismos de los 70s, una de las propuestas efectivas fue hacer el Instituto de Estudios de la Mujer en la UNAM, y que hasta la fecha concentra publicaciones, revistas, y hace mucha difusión en torno a varios temas en torno a las mujeres desde varias disciplinas, ¿no? No solamente la parte de la sociología, la antropología, la historia, sino de las mismas ciencias de la naturaleza, ¿no? La biología, la química, la física, etcétera. También tendremos nada más a Rosa Luxemburgo, ¿no? Que también era una feminista. Sí, está dentro de las partes fundamentales, pero en el contexto yo creo que nos compete leer todo lo que el recorrido es histórico del inicio desde 1917 en San Petersburgo, y que yo creo que ha sido parte fundamental, porque después en Occidente llega otra ola, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, lo primerito que usted le recomendaría a la manifestante, y desde luego pues, también a sus alumnas y alumnos, porque también nosotros tenemos que entender en qué está mal y por qué está mal, y por qué, o sea, entender por qué sí tenemos ventaja. Sí, claro. O sea, eso es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Decir, ¿por qué sí tengo una ventaja que una mujer no tiene? Entonces, a partir de ahí, entonces, también es una cuestión un poco de reconfigurar el lenguaje y la perspectiva, me queda clarísimo. Si llego a cometer algún error, un resbalón, pues usted téngame la paciencia para corregirme, pero entonces usted les recomendaría un recorrido histórico, empezando con el socialismo feminista y luego ya pasar a los otros solamente, para saber, pues bueno, qué estoy haciendo en esta manifestación, ¿no? O sea, sí, seguramente fue víctima de algún agravio directo o indirectamente, claro, pero también entender la historia de ese movimiento, porque, o sea, yo lo puedo hacer un poco analogía con el Día del Trabajo, o sea, pues, ¿por qué es importante el Día del Trabajo? Pues porque en ese día se conmemora la lucha de muchos trabajadores que obtuvieron libertades mínimas que permitieron respirar a la clase trabajadora y tener derechos mínimos, un salario lo suficientemente... un salario suficiente como para mandar al hijo a la universidad, a la preparatoria, y que pudiéramos salir de la ignorancia, por ejemplo. Esa es la importancia del Día del Trabajo, y porque todos, la enorme mayoría de este país es clase trabajadora. Entonces, esa es la importancia. Entonces, pero para eso yo, pues sí, tan solo, por ejemplo, ahorita regresando un poco más a mi terreno, digámoslo así, por unos minutos, ¿Qué es lo primero que siempre en alguna discusión de derecho del trabajo digo? A ver, tenemos las huelgas de Cananea y de Río Blanco, ¿no? 1906-1907. Los trabajadores se pelean solamente por horarios, por jornadas de trabajo más dignas y por evitar descuentos arbitrarios. Y de aquí nace nuestro derecho del trabajo, nuestro artículo 123. Esa es la importancia del 123 y a su vez del Día del Trabajo. Pero porque ya tengo una perspectiva histórica, y ahorita usted lo que me aconseja es muy parecido. ¿Sabes qué? Yo te recomendaría como alumno, bueno, o sea, si yo soy su alumno, ¿verdad? Pero sí, pues, de su cátedra. ¿Por dónde empezar? Bueno, empezaríamos por el marxismo socialista, o el socialismo feminista de Rusia, del 1917, y ya posteriormente pasar a las socialistas mexicanas, porque no es idéntico el perfil, ¿es correcto? Sí. No es idéntico, se va adquiriendo sus tintes mexicanos. Matices, pero sí hay algo en común que van en pro a la igualdad. Okay. Y sí nace de las izquierdas. La igualdad que nace de las izquierdas. Sí, claro, porque si bien, por ejemplo, hacemos el recorrido ahora de la disputa del feminismo en México en los 70s se dividió como mera política, ¿no? Es el arte de hacer la política, cuando vieron que era un cúmulo de mujeres con intereses comunes y que ya era y de repente encontraron los propios, ¿no? Y hubieron fracturas, como todo movimiento. Se fracturaron. ¿Y en qué se fracturaron? En la acción política. Porque muchas decían, no, nuestro movimiento es puro, no queremos contacto con la política. Nosotros no. Es imposible. Ahora, la otra acción
pero al momento de que surge la relación con la política, este movimiento se empieza a fraccionar. ¿Se empieza a fraccionar? Se empieza a fraccionar y empiezan las que querían una autonomía en torno a la política, sí, meterse en exigir derechos, pero no participar en la política. Es imposible. Y las otras que sí participaron, por supuesto, bueno, salen a la luz revistas, las dirigentes de revistas, y las que iniciaron el movimiento se quedan por un lado. No, porque ese es el otro debate, y ¿no? Se quedan de la pública. Sí, y se quedan sin la fortaleza o el núcleo intelectual, ¿no? Claro. Ahora, hay otra cuestión muy importante de los movimientos feministas que surgen en el caso de México con la perspectiva de los movimientos feministas socialistas, que es hacer conciencia de clase. Y entonces este grupo de feministas empieza a hablar con las trabajadoras, las obreras, amas de casa, y empiezan a bajar a realmente hacer el trabajo de hacer conciencia de clase. Es muy parecido bueno, que es la misma conciencia de clase que predica Engels y Marx, sí, ¿no? Claro. Hacer la conciencia de clase, decir, a ver, ¿en qué mundo? Entonces empiezan a educarlas en torno a esa perspectiva. Y de ahí surgen otros colectivos importantes sobre mujeres, amas de casa. Es decir, estaba la feminista que ya estaba en la política, que ya estaba teniendo una acción política, pero también estaba la feminisma que decía, vamos a hacer conciencia de clase, por menos de hacer la política a los grupos y bajarnos a los grupos. Porque estamos aquí en la parte académica, pero está la otra parte que sería hacer conciencia de clase. Ajá, y también es otro debate que hemos tenido tanto con el doctor Jacinto, bueno, no nos hemos peleado hasta hoy, afortunadamente, pero y con el doctor Jacinto y con el doctor Marcos. Decir, a ver, la conciencia de clase también inicia desde la formación académica en la secundaria, en la primaria y en la prepa, pero pues, es un sueño muy, muy soñado que se hable de conciencia de clase, de derecho del trabajo en las escuelas, pues si las escuelas son la fábrica de empleados, ¿no? Entonces, pero usted también se imaginaría una cátedra, una materia en la primaria o en la secundaria que dieran feminismo socialista, algo así, ¿y cómo sería? Por lo menos... ¿Qué tendría que saber una niña de esto, no? Sí. O sea, al margen, digamos que pues el terreno más es el derecho del trabajo, que a mí me queda clarísimo que es una disputa muy legítima la de los derechos de libertad, de igualdad sexual y libertad política, pero regresando un poco, delimitando un poco más la conversación, ¿cómo sería esa materia en la primaria que usted propondría, digamos, o si la quisiera proponer, ¿qué le enseñarían a las niñas de primaria y secundaria respecto al feminismo socialista? Pues el término de igualdad. ¿Igualdad? Hacer pues este trabajo de conciencia de clase. O sea, conciencia de clase implica que la conciencia de clase, que hemos hablado mucho, consiste en sabernos parte de una clase y hacer acciones en pro de esa clase. Consiste en que yo me sé trabajador, pues no voy a perjudicar a los demás trabajadores. Lo más lógico es que si todos estamos en condición muy parecida, nos ayudemos. Y de ahí nace el sindicato. Pero en un enfoque feminista, ¿qué acciones tendría una feminista? ¿Qué acciones tendría una niña feminista, digamos? Bueno, conocer realmente los términos de igualdad, conocer sus derechos. Si estamos hablando de eso, por lo menos saber identificar los derechos. Creo que en educación cívica se han hecho, si uno revisa los libros de primaria, han hecho esfuerzos por identificar estos derechos, ¿no? Derechos y obligaciones en la cultura cívica, ¿no? Pero yo creo, estaría bien hacer también los actos dentro de las primarias, no solamente estar en el libro de la materia de cívica, sino también hacer actos ya específicos, acciones, es decir, colectivas, que vayan en torno a esta igualdad, ¿no? Es decir, juegos, actividades igualitarias, ¿sí? Juegos que no serían, que ya lo estamos viendo, o sea, es decir, que vamos
pasos, no sé, el fútbol de niñas, ¿no? Okay. Y de niños, no. Hacer el juego mixto, ¿no? Okay. Se ven poquitas niñas jugando el fútbol, pero creo que ya hay inicios de ir hacia la igualdad, ¿no? Ajá, ok. Entonces usted dice, bueno, o sea, además de la materia, sí se tendría que incentivar la igualdad desde desde los juegos, no solo desde la escuela, no solo desde la clase. Digamos que esto ya existe. Bueno, yo pensaba que tendría que ser la materia en específico, pero usted me dice que ya está desde la materia de cívica. Sí, de ya cultura cívica. Y entonces ahorita lo que se tendría que hacer es como permitir que las niñas jueguen, niños y niñas jueguen en igualdad. En igualdad, okay, en también, actividades igualitarias, pero eso, ahí va otra parte que sería la construcción de la familia de esos niñas y niños, ¿no? Y adolescentes. ¿Construcción de la familia? Sí, porque ya dentro de la familia, pues no sabemos qué pasa, ¿no? Y ahí no sé, ahí no sabemos más bien bajo qué valores se está educando cada niña y niño y adolescente, ¿no? Porque esa sería otra cuestión de incidir a ese núcleo que pues ni jurídicamente se puede, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque esa es otra construcción. Ajá, porque desde ahí vienen pues ajá, a ver, quiero entender, permítame ver si lo entiendo, ¿no? O sea, el problema sí viene desde la estructura económica, ¿no? Digamos que tan solo como hombre pues tengo menos obligaciones, bueno, o sea, sí las tengo, son jurídicamente iguales, pero en la práctica a lo mejor sí recibo ciertas ventajas. Ok, esa es la cuestión estructural económica, pero todavía falta ver cómo me formaron, ¿no? Falta ver cómo se formó y se forman a los niños. O sea, ¿qué le enseña a la mamá y qué le enseña el papá sobre respetar a sus compañeras, sobre... Y ahí es donde se puede encontrar con el otro problema, que pues ahí está una violencia machista, sí. El papá le pega a la mamá, pues ya parece que el niño va a aprender a respetar a las niñas, ¿no? Entonces, eso es lo que usted me dice. Sí, claro. Hay que identificar el núcleo. El núcleo. El núcleo familiar. Y una cuestión, por ejemplo, que sostiene los feminismos socialistas, los feminismos de izquierda que tienen que ver con esta cuestión de la igualdad, va en torno no solamente a la igualdad del trato, sino que a la igualdad económica. Igualdad económica. Y ahí es una situación en la cual podemos decir que no se ha tocado realmente en los movimientos feministas. Y que ya los dejaron de tocar, o sea, que es legítimo la lucha, pero hay alguna base hay que tocar este tema, ¿no? De la economía, porque, o sea, ya están, sí, por otro lado, legítimo 100%, pero también descuidaron el origen, que es lo que es de donde empezamos, ¿no? Sí, el origen. El origen que era de la mujer trabajadora, de la igualdad, que Lenin le reconoce la igualdad, y Lenin, que es odiado y demonizado en la cultura norteamericana y por ende la nuestra, que dicen, pues es que, bueno, pero eso ya es tema de otro debate, ¿no, a Lenin? Pero sí, o sea, sí como que se fueron en otra dirección y descuidaron el origen, que es la igualdad económica. La igualdad económica, ¿no? Y entonces ahí hay otra cuestión importante en la cual se desdibujan los movimientos feministas actuales, porque están matizados de otras cosas en este pro de la igualdad sexual, claro, no discriminatoria, etcétera. Pero ojo, momento, falta la igualdad económica, ¿no? Ajá. O sea, estamos metiéndole más problemas, algo que no se ha solucionado desde el principio del origen, que era la igualdad económica. La igualdad, el acceso al trabajo y el acceso a mejores salarios. Y con esto, esta parte en pro de la igualdad, se tocan dos puntos importantes. O sea, sí se puede visualizar el no acceso de igualdad de salario de mujeres contra los hombres. Pero eso no quiere decir que tampoco los varones no tengan mejores salarios, ¿no? Ajá. No. En pro de igualdad estaríamos hablando de igualdad de salarios, es a la igualdad salarial, o el incremento de salarios, a la igualdad de acceso de oportunidades, doctor, de hombres y mujeres. ¿Me permite? Vamos a corte. Sí, gracias. Corte y regresamos. Suma Psicología Activa.
Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Continuamos. Muy bien, estábamos hablando de la igualdad económica, tanto, o sea, porque aquí también yo lo que entiendo que es el problema es que se reclama la igualdad económica de hombre o mujer, pero no se ha puesto el foco en la igualdad o la superación o emancipación económica de todos como clase, Sí. que es lo que usted nos decía, que pues, o sea, dices, el hombre no gana menos, la mujer gana menos que el hombre, pero el hombre tampoco es que gane tanto. Sí. ¿No? Y ahí es donde entraría otra vez Marx y Engels, y sobre todo Marx en este caso, que dice, oye, pues al final la plusvalía, es decir, todo lo que después de gastar en el material, en la mercancía, el transporte y ahorita impuestos y todo lo demás que queda de la ganancia, pues es, en teoría, es el salario que no se pagó. Ujú. O sea, así con muy resumido, ¿no? Entonces, aquí dice, usted me dice, bueno, sí, o sea, realmente para empezar no hay igualdad en salarial entre hombre y mujer, pero tampoco hay un salario digno. Sí. O sea, tampoco no es como que le estén robando tanto porque, o sea, o sí, pero no tanto porque en realidad contra el que habría que pelear es contra el capitalismo y no solo contra el hombre. ¿Es Claro. correcto? Sí, claro. Es el capitalismo, ¿no? Ajá. Esa es la parte de mala distribución del ingreso, Ajá. porque en México el 1% percibe más dinero de las ganancias, Claro. un poquito, y el resto de la población no. Es decir, contra esa parte del sistema Ajá. económico de mala distribución del ingreso, Habría yo creo que es la pelea. Es la pelea fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque las feministas socialistas señalan, bueno, esta cuestión de la igualdad económica implicaría aniquilar la problemática de las mujeres. Habrá más problemas, pero por lo menos esa. Pero nos metemos, por eso hay mucha confusión, rechazo al movimiento feminista, porque yo creo que los mismos movimientos han aniquilado eso de verse mal, porque no hay una pelea en sí. Ajá. O sea, hay un tumulto inclusive sentimientos, o sea, emociones ahí en los movimientos, pero no hay algo muy centralizado que tenga que ver con la igualdad económica y la lucha. Porque ese sería un punto. Después van a haber problemas, después ya hay otras cosas, sí, pero eso no lo hemos tocado. O sea, no se ha visibilizado. No se ha visto nada de hombres y mujeres, igualdad económica primero. Okay. Sí, y ya después vemos otro problema, claro. Pero que concierne a hombres y mujeres, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, imagínense una familia vivir en un espacio pequeño donde hay 4 niños, está la mamá de la esposa, claro, con un salario menor, que no alcanza el dinero. Por lo tanto, va a existir violencia, ¿no? Totalmente, y desde luego, doctora, ahora que, bueno, no lo voy a presumir, pero ahora que, no sé si le conté, pero estábamos estudiando Crimen y Castigo, y Crimen y Castigo es una obra magistral de Fyodor Dostoyevsky, que narra eso, ¿no? Precisamente, o sea, dice, es la Rusia de 1860, contemporánea de Engels. Engels, en la situación de la clase obrera de Inglaterra, dice, a ver, pues estamos hacinados, estamos amontonados, 8 o 10 personas en un cuarto, pues qué espiritualidad puede haber, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a robar de entrada? O sea, o sea, ni siquiera queda algo que nos robemos entre nosotros porque ya no hay nada. Esto ocurre en Inglaterra y simultáneamente Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo y eso es lo que habla, ¿no? Dice, a ver, ¿qué ocurre con el protagonista? Es un chico que está estudiando Derecho, pero se tiene que enfrentar a una desigualdad estructural que es de pobreza, porque, a ver, ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera porque seas carne de, bueno, no carne, fuerza de trabajo gratuita,
tienes acceso al trabajo, o sea, su mamá tiene que comprometer a su hija con un abogado para que le den la pasantía y para que él pueda ser pasante y luego poder ser abogado y si le va bien, poder salir de la pobreza. Y él a su vez, pues como se rehúsa todo eso, mata a una usurera, pero lo mata empujado por la miseria, porque todo el entorno era de miseria, entonces, pues eso es como que el problema de la economía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ponernos a pensar, a analizar cosas más profundas si no tenemos ni siquiera un espacio suficiente, ¿no? Y eso es como el problema y desde luego que es importante visibilizarlo y saber que no es reciente y que va a existir. Dicho lo cual, pues ya tendríamos que regresar un poco a la igualdad económica. Ahora Claro. sí la dejamos continuar. Bajo esta perspectiva, inclusive en Inglaterra también cuando llega Margaret Thatcher a ser presidenta, empieza a cambiar el discurso, ¿no? ¿Lo cambia? Lo cambia en torno a aniquilar esta idea de la clase trabajadora. Ok. No, y dice, no, o ¿Ella sea, era tú no eres de la feminista, clase... No era feminista, pero sí empieza a decir, tú vas a poder obtener ingresos, estos inicios de aniquilar la clase trabajadora, inclusive en el lenguaje, en el discurso, y decir, tú eres nada más, no hay clase trabajadora, ¿no? El concepto, sino ¿no? que, sí, el concepto, sino que tú eres trabajador y tú puedes obtener, si tú trabajas, obtener cosas. Y entonces eso fue un boom en Inglaterra, fíjate. Es algo muy importante porque entonces hay un texto muy importante en el cual se señala de una feminista de Beverly Scale que señala que ella hace una entrevista a muchachas jóvenes que no están casadas, ya con esta idea de modernidad, esta nueva idea de trabajadora. Perdón, doctora, a ver, déjame recapitular, porque creo que se me fue un poco. Margaret Thatcher fue primer ministro, ¿no? Sí. De Inglaterra, o primer ministra. Aquí la cosa es que ella debemos recordar también que Inglaterra fue otro de los focos del pensamiento socialista, porque Marx y Engels difundieron, los sacaron de Francia, se fueron a Inglaterra y también difundieron. Inglaterra es parte fundamental. O sea, es una cuna del socialismo. Y otra cosa, ¿por qué? Pues tan solo la situación de la clase obrera en Inglaterra pues, fue escrita ahí. Se describe la situación de Manchester y de todos los barrios que se van hacinando. Y todos ellos, y yo me preguntaba, doctor, ahorita llegó su punto, pero quería recorrer esto. ¿Cómo? O sea, México obtuvo el derecho del trabajo gracias a una revolución que también fue impulsada desde Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Porfirio Díaz, ciertamente, pero también aquí había unas ideas muy propias y aquí había un movimiento ya de huelguista que fue detonando en todas las fábricas del país, y también estaban las cigarreras, las caleras, las mineras, etcétera. O sea, no fue todo detonado desde Estados Unidos, o sea, que había mucho reclamo de entrada. Pero yo me preguntaba, pues nosotros obtuvimos el 123 por la revolución, por una serie de movimientos, pero allá en Inglaterra, ¿cómo nació, cómo se fue emancipando la clase trabajadora de la opresión? Pues fue a través de los movimientos sindicalistas. Los movimientos sindicalistas empezaron a llegar a los parlamentos a partir de los partidos socialistas, del trabajo, de N cantidad de denominaciones, pero con el mismo objetivo, pues brindar más libertad de asociación. O sea, lo que yo entiendo que ocurre en Inglaterra es que a partir de la libertad de asociación y de sindicación se obtiene la capacidad de que los sindicatos empiecen a negociar con las empresas y obtener mejores condiciones salariales y de vida para que poco a poco, y sobre todo los espacios de recreación, porque también no toda la vida es trabajo, incluso la ley federal del trabajo establece que en los centros de trabajo debe de haber una cancha, pero bueno, es otro detalle. El punto es que en Inglaterra también es una cuna del socialismo, no solo Francia y no solo Rusia, que actualmente se considera que solo Rusia, pero Francia e Inglaterra también tuvieron un cultivo importante de ese pensamiento. En ese sentido, pues sería importante que los ingleses
tuvieran conciencia histórica y de saber, oye, ¿cómo obtuvimos nuestros trabajos decentemente remunerados? ¿Cómo obtuvimos, cómo se construyeron estos barrios, porque la mayoría eran barrios obreros? Entonces, ¿de dónde venimos? O sea, ellos tendrían que recordar eso también, ¿de dónde venimos? ¿De qué luchas venimos? Y es de la lucha sindical y a su vez de la conciencia de clase, que es lo que hemos venido hablando en este caso. Y Margaret Thatcher, al llegar al poder, aniquila el concepto de clase, que es lo que usted me está diciendo. Lo elimina, dice, oye, pues no me sirve este concepto, ¿no? Esta conciencia de clase, y desde el poder va eliminando este concepto, como en México también se fue sacando lentamente a Marx y Engels de las universidades y de la instrucción universitaria, hasta que ya solo quedaron las materias, y ahora ya son materias de emprendimiento y no de claro. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, ahora sí, entonces ya lo retomo con usted, dice, aniquilan la conciencia de clase desde el poder, Margaret Thatcher. Sí, y bueno, y propone esta parte que creo que en la actualidad vemos en esta confusión del capitalismo de la clase trabajadora, que tiene que ver con decir, tú eres trabajador y si trabajas, te esfuerzas, puedes obtener la meritocracia. Sí, ¿no? Puedes obtener lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso sucedió en ese tiempo, y por lo tanto esta feminista hace la entrevista de estas mujeres. ¿Me puede repetir? Jóvenes, Beverly Skate. Hace entrevistas a mujeres trabajadoras, y después de 10 años, vuelve a hacerles la entrevista. En ese momento eran jóvenes sin hijos. Cuando ya se casaron, la cosa cambia, ¿no? Claro. ¿No? Y enfermeras, secretarias, entrevistó como más o menos a 10. Y entonces ellas decían, no, pues ahorita nuestro salario nos alcanza porque ahorita podemos comprar un buen perfume, podemos comprar un buen perfume, esta mercantilización, no podemos comprar buena ropa, claro, ¿no? Podemos comprar lo que veamos en el mercado. 10 años después, con hijos, casadas, se les vuelve a hacer la entrevista, entonces ya la visión cambió totalmente, ¿no? Dicen, no, pues cambió y que, bueno, ya no nos alcanza. ¿No? Esto refleja que las condiciones de trabajo, el aumento de los precios, las responsabilidades de la familia, hacen visualizar al individuo de otra manera. Claro. De hacerse consciente de que lo hace 10 años era una fantasía, ¿no? Es decir, que era... O sea, que no eras clase de trabajadora, ¿no? O sea, a ver, déjeme ver si le entiendo, doctora. Lo que usted me dice que esta entrevista se liberaliza, digamos así, se le quita la idea de la conciencia de clase y de que es trabajador, ¿no? Y se le vende a la mujer inglesa, se le vende la idea de que ella es, con su trabajo, si trabaja lo suficiente puede lograr lo que quiera, y ella eso cree porque se puede comprar perfumes y un acceso al mercantilismo, ¿no? Pero esto lo dijo soltera y sin hijos. 10 años después descubre que siempre sí tenía vigencia los conceptos de conciencia de clase y de derecho del trabajo. Ya no estoy de acuerdo con eso, que para mí era una fantasía, ¿no? Porque yo hace 10 años lo veía desde la perspectiva de soltera, un individuo, pero ya descubrí que sí soy parte de un cúmulo, de un colectivo, de una clase que vende su trabajo. ¿Es correcto? Sí. Y después siempre sí descubre que sí existe la conciencia, que sí existe la conciencia de clase, y que por lo tanto se necesita todas esas ideologías no ideologías, filosofías, porque ideologías serían venerarlas sin cuestionar, y pues aquí también se le va a cuestionar a Marx, desde luego. Es más, Marx, imagínese, doctora, Marx le fallaban las predicciones porque creía que Estados Unidos iba a ser la cuna del movimiento socialista, porque se estaba erradicando se estaba erradicando la esclavitud en Estados Unidos. Imagínense, él pensaba, y le manda a Abraham Lincoln,
si no me estoy equivocando, una carta diciéndole, no, muy señor mío, ojalá usted logre la emancipación de la clase trabajadora. ¿Y cuál? ¿No? O sea, si es la cuna del capitalismo, o sea, también le fallaba, y en esa me parece que le falló muy feo. O sea, porque él decía, ahora sí Estados Unidos va a ser el país de los trabajadores, y pues nada más lejos de la realidad. Pero bueno, entonces regresando aquí al punto que creo que usted nos quiere transmitir y que corríjame si me equivoco, la idea es que Thatcher erradica el concepto de conciencia de clase para hacerle creer a la mujer que pues soltera puede acceder a todo eso, bueno, más bien que podía acceder a todo eso a través de su trabajo, pero no, ya después, 10 años después, cuando ya los acontecimientos llegan, pues que la maternidad, el matrimonio y todo eso, Sí, pues claro. va descubriendo que pues no, que siempre sí era necesario esa conciencia de clase y saberse trabajador y actuar en consecuencia. Entiendo que es así. Sí, sí, sí. Inclusive los textos también que se han publicado, que se han hecho tesis también, sobre mujeres solteras y casadas, pues hay una diferencia en torno a las percepciones, en, en lo que pueden gastar y lo que no pueden gastar, si les alcanza o no, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una mujer soltera, puede darse el lujo de, a lo mejor, un fin de semana tomarse una cerveza. Claro. Pero una mujer casada es difícil con un salario muy bajo. Claro. No, claro. Se le quedan en la cerveza, ¿no? Digo, en el gasto de la diversión. Y eso creo que es muy importante al momento de analizar esta cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también en sí los salarios. En sí los salarios. La mayor parte de la población está ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Es muy poco. Sí, y se puede analizar, yo creo que hay, bajo esta circunstancia, está la encuesta nacional de ocupación y empleo que está analizando constantemente, trimestralmente, la situación del trabajo. Y por lo tanto podemos ver eso. O sea, ahí está, ¿no? Ya ni siquiera es algo que se puede esconder. Ahí está, pero nadie está hablando de eso. Es decir, realmente poner el dedo en la llaga sobre estas desigualdades implica primero ver las desigualdades económicas. Claro, entonces si aquí lo estoy, bueno, ajá, lo retomamos y seguimos recapitulando un poco. La idea es que aquí hay dos problemas. Una brecha salarial, pero tampoco es como que el hombre esté ganando demasiado. La clase trabajadora, hay hombres en puestos de poder que ganan muchísimo dinero, hay empresarios que ganan muchísimo dinero. De estos no hablo, porque eso sí puede ser, no más bien, pues no puede ser. Existe esa brecha salarial, existe esa desigualdad salarial. Lo que estaríamos hablando sería de entre clase trabajadora promedio, que es la que usted relata, dice, ahí no hay tanta diferencia porque los dos están igual de pobres. Entiendo que es así. Entonces lo que tendría que enfocarse, no solo la fuerza del movimiento socialista, sino la fuerza del movimiento trabajador, sería en mejorar la repartición mejorar la tasa de salarios. Entiendo que es así. Sí, claro. No sería, sí, no la desconocemos, sí existe, claro que existe. No lo inventaron, no lo trajeron los reyes, sí existe, sí, pero aquí la cosa es que también es problema más contra el capitalismo que contra el hombre en sí. ¿Sería esto el punto? Sí, ese es el punto. Ahora, si analizamos, bueno, ese es un punto fundamental. Ahora, si analizamos la brecha salarial entre hombres y mujeres, podemos decir de que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86 pesos. Sí existe. Sí existe. Okay. Pero, vaya, la parte fundamental sería no olvidar que está en la mala distribución del ingreso, que está en la parte económica. Creo que esto no conviene tampoco a los poderes fácticos, ¿no? Claro. Es decir, sí pondrías esta cuestión de desigualdad, primero resolvamos eso, y luego ya nos vamos a la parte de los valores, de nuestra cultura, ¿sí? De la percepción que se tiene como mujeres, de los trabajos que históricamente han hecho las mujeres, sí, eso no se borra, pero
pero lo primero es esta brecha salarial, ¿no? O sea, empezamos a partir de la brecha salarial. La mala distribución del ingreso. Y otra cosa que yo le adicionaría, doctora, si me permite, pues sería la estabilidad en el empleo, que eso ahí ya empieza un poco más a debatir un poco lo que vemos en la tesis, ¿no? Ajá. O sea, digo, ajá, está perfecto, vamos por partes, ¿no? El punto es el salario, ¿no? El problema está en la economía, ¿no? O sea, sí se ha distraído mucho la fuerza, o más que distraer, a lo mejor podríamos agregar una serie de demandas que esta sería mi modesta opinión, ¿no? O sea, vamos a decir, tienen todos sus derechos legítimos de manifestación y todas sus demandas, pero también ahí habría que agregarle pues mejoras en el sistema económico, ¿no? Y porque ese es el verdadero problema, y porque para empezar, ese fue el origen ¿cómo se llama? Del 8M, del 8 de marzo, las mujeres socialistas, y ellas reclamaban igualdad salarial. Y entonces desde ahí, y ya de repente terminaron reclamando otras cosas que sí son legítimas, pero se olvidaron del reclamo salarial. Y en todo caso, habría que enfocar también su fuerza y sus esfuerzos para golpear el sistema económico, no solo el sistema patriarcal, sino también es que hay un sistema económico que oprime a ambos géneros, y es la mala distribución. Por eso, pues aquí hay que poner mucho foco en el salario. ¿Es correcto, doctora? Salario y entraría la estabilidad en el empleo. Claro, las horas laborales, la posición de la ocupación, ¿no? Que en esta posición de la ocupación, ¿en qué parte jerárquica estás dentro de una empresa, una institución? Claro que ahí tenemos otro debate, ¿no? Porque dices, o sea, muchas veces... Nivel educativo, por otro lado, sí, claro, claro. Las mujeres también llegan a sufrir ese problema, porque al final una mujer casada, pues normalmente, pues sí termina haciéndose más cargo de ella, de los hijos que... Entonces ahí habría que como que buscar medidas compensatorias en materia laboral para que la mujer pueda equilibrar Ahora, en el caso de la pandemia, yo creo que hay que destacar algo muy importante, que en el caso de la pandemia hubo un retroceso las mujeres salieron del mercado laboral, salieron por el cuidado de la casa. Entonces ahí se evidencia... ¿Pero por qué, doctora, si todos empezamos a trabajar en casa? ¿Por qué salieron del mercado laboral? Bueno, porque eran puestos también vulnerables, ¿no? Es decir... ¿Despidos? No, sí, despidos, pero bueno, cuando una empresa, no sé, una cocina económica cerró, pues la cocinera, todo eso se... Entonces, la encuesta nacional de ocupación y empleo señala esto, ¿no? Rápidamente la población económicamente activa decrece. Después se recupera en 2022, vuelve a incrementarse, pero no de igual manera que 2019, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, que se está incorporando, que por lo general se incorpora al sector servicios, ¿no? Que esa es la parte fundamental de esta población económicamente activa de mujeres. Doctora, ha sido muy, muy gratificante tu presencia, y yo estoy agradecidísimo de que aceptara mi invitación, y desde luego la invitación va a estar abierta siempre para usted, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, pues todas estamos dejando muchas cosas por discutir. Entonces sí, desde luego está invitada para cuando usted guste venir. Aquí tendrá las puertas abiertas, y vamos a empezar a recapitular para ya cerrar. Si ve usted que le estoy sesgando su opinión, me dice, porque yo no le quiero poner palabras que usted no dijo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. A ver, partimos de que primero que nada, hay que recapitular que el 8M nace en Rusia, en 1917, por Vladimir Lenin, que reconoce los esfuerzos de la mujer trabajadora en el movimiento revolucionario ruso. Entiendo que es así. Y desde ahí nacen los movimientos feministas, a partir del reconocimiento o de la lucha por su igualdad, por su reconocimiento laboral, por su derecho al trabajo, por defender su derecho al trabajo. Entiendo que es así. Posteriormente llega a México el movimiento ya en el 1970, pero ya se empieza a bifurcar debido a que había opiniones encontradas, entiéndase,
enfrentadas, que unas decían que sí debían participar en política, otras que no, que se debería mantener estrictamente en el terreno intelectual. En ambos casos tenemos, doctora, que aquí tienes mucho sustento, ¿no? Mucho sustento intelectual y económico, bueno, en materia filosófica, pero en materia económica y política. Y que sería interesante que todos nos formáramos en eso, pero también las mujeres que están participando en los movimientos feministas entendieran de dónde viene cuál es la historia del movimiento feminista, que tiene muchas olas, y desde luego algunas las discutiremos, otras debemos reconocer que no las manejamos y las dejaremos para otros espacios. Pero bueno, dicho lo cual, eso es lo que usted nos dice. Vamos, ¿y qué necesitaría saber, qué necesitamos saber todos y más las manifestantes? Bueno, de entrada, que el primero fue el reclamo económico de igualdad, y posteriormente, pues ya le suman los reclamos individuales que tengan. Y entonces también necesitamos una conciencia más, cultivar la conciencia de igualdad en las niñas y en las escuelas, y también deberíamos como que identificar ciertos núcleos familiares hostiles, ¿no? Uh-huh. Luego pasamos a que, bueno, entonces, y a nuestro juicio, que es una opinión que yo comparto, aquí estaríamos recapitulando y ahí es donde convergemos. Decimos, bueno, o sea, no es que esté opuesto a lo anterior, ¿no? Pero sí es donde llegamos a converger más. Que aquí el problema sería el sistema, o sea, de entrada, pues que retomar eso y agregarle a sus reclamos que también debe de haber una igualdad salarial, uh-huh, igualdad económica, pero también, y ahí es donde la parte polémica del día de hoy, o sea, la opresión sí la ejercen los hombres, pero tampoco es que los hombres de clase trabajadora o de salarios bajos se vean muy beneficiados, porque en realidad aquí hay un problema que es la indebida distribución del salario. Uh-huh. Entiendo que es así, y que entonces que el problema, más que ser en el hombre, que lo es, también tendría que atacarse el sistema capitalista. Uh-huh. Finalmente, y pues es ahí donde podríamos cerrar, y aquí tendríamos que enfocar los esfuerzos también del movimiento feminista, que no se olviden del salario y de las condiciones económicas, y que no solo es contra el patriarcado, sino contra la estructura capitalista. Perfecto. Podríamos decir que este es el cierre. Creo que sí, es eso la parte fundamental. Yo creo que los inicios del feminismo fue de una población de mujeres educada, y esto implica leer filosofía, leer economía, leer el derecho, a lo que tengo derecho, es decir, varias disciplinas que implican esa formación de una mujer activista, ¿no? Ok. Esto sería fundamental. Para dejarlo así, que la invitación está, pues vamos a analizar en la siguiente charla, si usted me da el gusto y el honor de recibirla, pues la violencia interseccional que sufren las mujeres, las niñas trabajadoras. Es decir, sufren violencia económica por ser trabajadoras, por ser pobres y aparte por ser mujeres. Entonces, y si la vemos indígena, pues también. Entonces, todo este tipo de violencias, una, se tendría que identificar, y dos, atacar. Entonces, esto es como ya un poquito más mi terreno como abogado laborista, porque digo, a ver, de entrada mi obligación es identificar que existe esta violencia, que yo no puedo argumentar la demanda de un despido injustificado de una niña de 16 años, bueno, sí es una niña, una adolescente, pero que también ya es madre seguramente, o bueno, en este caso sí, hipotético, ya es madre, porque sufre de doble violencia, no nada más la de género, sino también la estructural económica. Entonces vamos a analizar ese tema, doctor. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, con mucho gusto, Andrés, y gracias por la invitación, y pues invito a la reflexión de las mujeres y de los hombres también en torno a estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Dialéctica, la seguridad social en debate, y en este caso el derecho al trabajo también. Gracias. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.